Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho y en tiempos de coronavirus peor aún. La situación respecto a la pandemia, tal como ha sido declarada así por la Organización Mundial de la Salud, coronavirus, en el Perú se reporta tal como hemos visto en el video de inicio. Las clases se han suspendido, postergado, hasta el lunes 30 de marzo. El Ministerio de Salud ha confirmado que son 15 hasta el momento los casos confirmados de coronavirus. Los dos nuevos son de Lima, un hombre de 47 años y una mujer de 69 años. Además de los colegios, ojo que hay colegios particulares que, de acuerdo a los comunicados que se han podido apreciar en las redes sociales, se resisten a la postergación de clases. Dos universidades ya, de momento hasta lo que se sabe, han también postergado el inicio de las clases, la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica. Todos estos detalles los vamos a conversar a continuación con el ministro de Educación, Martín Benavides. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. En unos instantes vamos a tener también, durante unos minutos, las preguntas de nuestros amigos de Conexión. Mabel Huertas y Renato Cisneros también tendrán un par de preguntas que hacerle. En primer lugar, ministro, ¿cuál va a ser el protocolo respecto a los colegios privados que, de acuerdo a lo que se ha podido advertir, usted supongo también debe tener la información, no están anunciando la postergación, sino dicen que las clases continúan normalmente? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, mire, en realidad esta es una medida de salud pública, ¿no?, que nos tiene que comprometer a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, sobre todo a aquellos que tienen responsabilidad en la formación de futuros ciudadanos, ¿no?, como son los colegios, en este caso particulares. Nosotros hemos ya tomado conocimiento de que hay, creo que 2 colegios que no quieren acatar la medida, y iniciaremos la supervisión del caso, y esto está sancionado en un reglamento de infracciones y sanciones que tienen las UGELs, ¿no? Entonces, el día de mañana, si no ha sido hoy, ya deben haber notificado y deben estar iniciando la supervisión del caso, ¿no? ¿Cuál es la sanción en esos casos? Debe haber alguna sanción económica. Ese es un proceso que lo dirige las UGELs, ¿no? Pero yo quisiera, en primer lugar, que esto se resuelva a través de convencerlos, ¿no? Que aquí estamos frente a una situación que nos debe más bien unir a los peruanos y peruanas, ¿no? O sea, estamos tratando de tomar una medida que sea proactiva en tratar que este problema no siga creciendo más de lo que es ahora, ¿no? A ver, la educación pública tenía que comenzar este lunes 16, sí. Va a comenzar el lunes 30. Comencemos por la salud pública. ¿Cómo se corre el cronograma y cómo va a afectar, o cómo se está advirtiendo que va a afectar para el transcurso del año? Sí, acá hay un tema sustantivo, ¿no? Estamos con un tema de salud pública, pero al mismo tiempo tenemos que preservar el derecho a la educación, ¿no? En ese sentido, en el caso de la educación pública, lo que estamos promoviendo es una recalendarización, ¿no?, de manera tal que se prolongue las clases al final del año, ¿no? Se reduzcan quizás las vacaciones en julio, pero que en todo caso el resultado de eso sea que los estudiantes no pierdan los días de clase que deberían haber tenido en una circunstancia normal, ¿no? Esta es una situación cuyo futuro inmediato no se tiene muy claro. Quiero decir, se está contemplando, de acuerdo a cómo se vaya mirando el avance de esta pandemia, si acaso postergar aún más allá del 30 de marzo, las clases. La apuesta es a que con estas medidas, más la intensificación de las tareas de prevención que vamos a poder hacer ahora también, esa situación no ocurra. Pero efectivamente hay que ponerse en todos los escenarios. Si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, ya hay iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con
empezar a considerar la no presencialidad, ¿no? Educación virtual, educación a distancia, como mecanismos que apoyen en estas circunstancias y que ayuden a que el objetivo de que los niños y niñas no pierdan días de clase se pueda cumplir, ¿no? O sea, sí se está contemplando la posibilidad de que la educación virtual, el problema es que no todos los colegios y no todos los peruanos y peruanas tienen acceso a esa educación virtual. ¿Cómo se va a hacer en ese caso? Sí, ahí estamos haciendo una convocatoria a aliados y aliadas de la educación, ¿no? Empresas privadas, cooperación, ¿no? Para que nos ayude en una situación de esa naturaleza. Ahora, vuelvo a decir que aquí el objetivo principal es no llegar a esa situación, o en todo caso, si se llega a esa situación, hacer una evaluación que nos permita ver dónde están los problemas principales, ¿no? Y que no sea ya una suspensión general, sino pueda ser más focalizada. Todo eso se está evaluando. Esto es una situación, digamos, que no tiene las cosas ni las evidencias muy claras, ¿no? Eso lo dicen los expertos. Día a día se aprende sobre su comportamiento y lo que nos toca como funcionarios públicos es estar evaluando cualquier tipo de situación, ¿no? Entonces, en relación a la posible ampliación, tendremos en su momento medidas para eso, ¿no? Ahora, a ver, le hemos pedido a la gente que también envíe sus preguntas. Hay muchas dudas respecto a esto. Imagino que estas dudas nos tienen a todos así. Es una situación que no se había vivido. Incluso el propio doctor Elmer Huerta sostiene que esta es una pandemia, la primera en la historia de la humanidad que se vive en tiempo real. Nunca antes una pandemia se había vivido con este vértigo. Primera pregunta que el público hace. Se suspenden las clases, de acuerdo. ¿Qué pasa si ya pagué la pensión de marzo en el caso de los colegios privados? ¿Qué va a pasar? Ahí el mensaje principal es que los colegios privados tienen que diseñar un plan de recuperación. O sea, la idea es que la relación educativa se mantenga de manera distinta, de tal manera que todos los acuerdos que se habían dado entre familias y escuela no se vean perjudicados. Entonces, el objetivo fundamental ahora es que los colegios privados empiecen a diseñar su plan de recuperación para esos 15 días, ¿no? Ajá. Ahora, ¿pero se va a devolver el dinero? ¿O se incluye en este caso? No, si es que la relación educativa se transforma, pero se mantiene de alguna forma, no habría ya está, ¿no? Digamos, compensado. Eso lo ha dicho Indecopi también, ¿no? Pero el elemento clave acá es el plan de recuperación, ¿no? Claro, virtualmente. Como lo decía el colegio, ¿no? Ya. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál será la situación de los maestros? Dice, ¿seguirán asistiendo a sus colegios? Por otro lado, si hubiera maestras gestando, ¿deberán seguir asistiendo a sus centros educativos? Porque dice, claro, se han suspendido las clases para los alumnos, pero ¿qué pasa con los profesores que tienen que cumplir un horario? También... ¿Privado o público? Porque en el caso privado. de los públicos, los maestros son funcionarios públicos, ¿no? Así como yo tengo que ir a mi trabajo todos los días, ellos y ellas también tendrían que ir a las instituciones educativas con los cuidados del caso. Ya no va a haber una aglomeración, digamos, de personas, y es muy importante que en ese tiempo nos ayuden a implementar todas las medidas que se tienen que implementar para que las instituciones educativas estén mucho mejor preparadas para cuando regresen los estudiantes, y que por otra parte también nos ayuden a empezar a diseñar todas las estrategias pedagógicas que nosotros habíamos diseñado para este año, pero que de alguna forma se han visto afectadas con esto, ¿no? Entonces, los maestros, en el caso de la educación pública, son funcionarios públicos, tienen que seguir yendo a trabajar. Claro, ahí vemos una situación que no cambia, ¿no? Y en el caso de los privados... En el caso privado hay relaciones contractuales, depende del plan de recuperación, eso es un tema entre privados, ¿no? Las universidades, institutos y academias, dice, ¿normal las clases? No, nosotros estamos sacando el día de hoy una resolución para institutos, para CETPROS, y hemos tenido ya algunas conversaciones con universidades que son instituciones autónomas, pero que ellas mismas se están dando cuenta que esto es un tema de salud pública y están postergando las clases. Pero igual nosotros vamos a sacar una resolución para reforzar esa medida. Claro, ya se han anunciado ya la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica.
la UNSA de Arequipa, ya. Y me ha mandado un mensaje también el rector, me han mandado un mensaje del ministerio diciendo que la UNI también, ¿no? La UNI. Sí. Entonces van 4 de momento. Y con la resolución que se emite en las próximas horas... Esperamos que todas es las para universidades, todas. Claro. Institutos también. También. Academias también. Institutos, todas las instituciones que dependen del Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación es el de rector. Dice aquí, en el caso de las universidades no licenciadas, las cuales solo tienen un tiempo determinado de funcionamiento, tienen que suspender clases ya que se está leyendo comunicados de cierre temporal de algunas universidades. Postergan las clases, ¿no? Como todas. Claro, todas, ellos durante los 2 años que tienen para cumplir su plan de cese, funcionan como cualquier universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen que respetar el mandato que se está pidiendo, ¿no? También se pregunta por la educación inicial, nidos de estimulación temprana. ¿Se ajustan a este anuncio? Educación inicial, sí. ¿Los nidos de estimulación temprana? CUNAMAS es distinto, ¿no? Ya. O sea, lo que depende del Ministerio de Educación, sí, ¿no? Y ahí se va a ver también un plan de recuperación para esa población específica, ¿no? Dice aquí, ¿qué pasa si en 2 semanas se duplican los contagiados? Que Dios no quiera, dice esta televidente, pero si sucediera, me imagino que ampliarían la suspensión de clases, imitaríamos a Italia, que las clases las dictarán de forma virtual, estaremos capacitados para ello. Dice, ¿cuál es la estrategia? Creo que hemos hablado un poco, sí, pero quieren aquí más detalle. Bueno, nos estamos preparando para todo eso. Efectivamente, acá hay que prepararse para varias cosas, ¿no? Para esta situación concreta, para el propio desarrollo del año, ¿no? De las estrategias pedagógicas y todo lo que se iba a hacer, pero también para la eventualidad que se tenga que ampliar esta medida, ¿no? Que por ahora nuestro objetivo es que no se llegue a eso, y si es que la situación continúa, hay que evaluar dentro de un rango de posibilidades, ¿no? Como decía, puede haber ya más suspensiones parciales, dependiendo, digamos, de cómo se extienda, se expanda este virus, que como bien se ha dicho, cada día nos ofrece información nueva, ¿no? Otro televidente se preocupa por... claro, dice aquí, también que diga que en estos días que no se inician las clases van a poner todos los servicios higiénicos de los colegios óptimos, con sus lavaderos e inodoros en buen estado de funcionamiento, quedando la limpieza para los responsables de la institución educativa. ¿Qué pasa con eso? Sí, nosotros como Ministerio de Educación veníamos desarrollando un conjunto de actividades para el buen inicio del año escolar, ¿no? Entre ellas estaba que los materiales lleguen, que los docentes estén contratados, que los directores también estén en sus aulas. Evidentemente esta emergencia incorpora un nuevo indicador que tiene que ver con elementos vinculados al aseo, ¿no? de los niños y niñas, porque es parte de la prevención. Debido a eso, nosotros hemos sacado una norma, y hoy día hay un decreto de urgencia a través del cual se van a dar recursos para que las instituciones educativas tengan más dinero para hacer compras de unos kits donde hay jabón, lejía, de manera tal que puedan estar los niños, digamos, más preparados para evitar un contagio, ¿no? Y en paralelo también se van a reforzar todas las actividades de prevención, ¿no? Entiendo que hay una partida de 165 millones de soles para adquirir jabón líquido, papel toalla y otros materiales, ¿no es verdad? Así es. Independientemente de los 100 millones de soles del Ministerio de Salud que ha anunciado el presidente Vizcarra. Claro, eso es para el Ministerio de Salud, ¿no? Ajá. Y el monto que tiene el Ministerio de Educación es adicional a un monto que hay también para mantenimiento. Nosotros hemos sacado una norma para que puedan usar ese fondo en tareas vinculadas a la compra de estos kits, ¿no? La gente en grueso, son varias preguntas, pero trato de compilarla en una sola. La gente en grueso se preocupa también, más allá de esta situación de alerta a partir de la pandemia, según la OMS, del coronavirus, la infraestructura educativa, ministro. Hay mucha preocupación al respecto, y que se señala que hay colegios, y esto sería bueno que lo explique, hay locales que no tienen techo, no tienen carpetas, están en pésimas condiciones. ¿Cuál es el balance que usted hace a nivel Lima y a nivel nacional respecto a las condiciones de la infraestructura educativa? Bueno, yo desde que asumí la gestión he venido diciendo de manera transparente que la infraestructura educativa está en crisis, ¿no? Hay ciertamente muchos problemas ahí, y lo que estamos tratando de diseñar es un plan, una estrategia que nos permita ir cerrando la brecha de infraestructura que hay actualmente en el país, ¿no? Ahora, se ha avanzado en algunas localidades, hay una respuesta
lo más rápido que se pueda a situaciones de emergencias, ¿no? A la situación estructural que hay de problemas de infraestructura, que estamos tratando de resolverla con una estrategia. Hay también emergencias, ¿no? O sea, ha habido la emergencia del Huayco en Tacna, en Moquegua, ¿no? Y ahí rápidamente se logró habilitar el colegio Basare, por ejemplo, para el colegio de Tacna, que fue bien afectado, para iniciar el 16 de marzo, ¿no? Y ahí hubo un trabajo conjunto del ejército que limpió buena parte de la institución educativa, la comunidad de padres y madres, los propios directores, profesores, y bueno, y el PRONIET, que es una oficina del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, estamos tratando también al mismo tiempo de resolver los problemas vinculados a las emergencias climáticas que están todavía ocurriendo, ¿no? Otro televidente pregunta, esta es una pregunta, creo yo, bastante difícil de responder, pero por lo menos sería bueno transmitir alguna cierta tranquilidad. ¿Cuándo se tendrá el 100% de colegios con agua potable, baños limpios y con mantenimiento, jabón y papel? ¿Cuándo se tendrá una adecuada gestión de los desechos? ¿O cuál es el porcentaje que esperan alcanzar al inicio de clases? Nosotros queremos que con este monto de recursos que tenemos, con esta habilitación que nos está permitiendo usar los recursos de mantenimiento para comprar estos materiales, logremos mitigar en buena parte los problemas vinculados a la falta de infraestructura adecuada en algunos colegios, ¿no? La apuesta que tenemos es hacer todo lo posible para que en estas 2 semanas logremos acercarnos a eso. Dependerá mucho del trabajo conjunto, de los directores de las instituciones educativas, del gobierno regional. Hay que recordar que el Ministerio de Educación es el ente rector, ¿no? Pero buena parte de la ejecución se da en gobiernos nacionales, los gobiernos nacionales con las UGELs y las UGELs con los directores, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos juntos en tratar de llegar a esa meta, ¿no? En este momento, tal como lo anunciamos, ministro, al inicio del programa, se unen nuestros compañeros Mabel Huertas y Renato Cisneros, que desde el programa Conexión de RPP Radio tienen un par de preguntas que hacerle. Colegas, ¿cómo están? Mabel, Renato, buenas noches con ustedes. El ministro los está escuchando. Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias, ministro. Muy buenas noches. Le habla Mabel Huertas, nuestros oyentes en la plataforma de radio. Tienen muchas dudas en estos momentos, pero hay una muy importante que se refiere a las garantías que van a dar los colegios una vez que muchos de ellos han sido reparados. En la mañana el presidente Martín Vizcarra aseguraba que eso era lo que debía pasar, que se había realizado una transferencia al ministerio, porque sabemos que hay muchos colegios que se encuentran en estado precario. ¿Cuándo se va a cumplir esa meta? Sí, como mencionaba, nosotros estamos tratando de tener todos los instrumentos, todos los procesos muy claros para que podamos en estas 2 semanas que tenemos avanzar lo más que podamos en habilitar, por ejemplo, a las instituciones educativas con los kits necesarios para el lavado de manos, ¿no? Como mencionaba también, este es un esfuerzo que no depende únicamente del Ministerio de Educación, sino también de los gobiernos regionales, de las UGELs. Yo he viajado y he podido mirar el compromiso que ellos tienen. Así que ahora se trata simplemente de trabajar juntos y hacer todo el esfuerzo de que efectivamente se llegue a tiempo para el 30 de marzo, ¿no? Adelante. Sí, ministro Benavides, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lo saluda Renato Cisneros. Mi pregunta tiene que ver con la suerte de los maestros, de los profesores. ¿También ellos tienen que acatar la instrucción de no acudir a los colegios? Y porque en algunos países, estoy pensando por ejemplo en lo que está ocurriendo en España, algunos siguen acudiendo a los colegios para realizar labores de coordinación. En el caso de que así sea, de que no tengan que acudir, ¿está garantizado el pago de sus saberes? Sí, en el caso de las instituciones privadas, ahí hay una relación contractual. Ahí lo importante es que la institución educativa tiene que comprometerse con un plan de recuperación de clases donde los docentes van a tener que trabajar para lograr ese objetivo. En el caso de las instituciones públicas, los docentes son funcionarios públicos, ellos
tienen que ir a las instituciones educativas, tienen que apoyar en las tareas de prevención, tienen que capacitarse de mejor manera para el año escolar, así que hay una serie de actividades que pueden continuar desarrollando en un contexto donde ya no va a haber una concentración de estudiantes y por lo tanto no va a haber un riesgo para ellos, ¿no? Y ellas. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por permitirnos realizar estas preguntas. Jaime Chincha también, muchísimas gracias por la interrupción, pero es necesario también que nuestros oyentes tengan esta información de primerísima mano. Nosotros continuamos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a Mabel y a Renato desde el programa Conexión con interrogantes que surgen. Y también mientras ellos estaban haciendo algunas preguntas, ministro, también preguntan por institutos de inglés. Porque claro, aquí ya la cosa va teniendo un efecto cascada inevitable. ¿Toda clase de institutos, incluso los de inglés, también tienen restricciones o...? Este primer conjunto de medidas se dirige a la educación inicial, educación primaria, secundaria, superior, técnico, pedagógica, universitaria. Ese, digamos, es el ámbito del que vamos a operar en relación a esta resolución, ¿no? Hay casos particulares que habrá que evaluar, ¿no? Y en esos casos, ¿cuál va a ser, digamos, la medida? Porque ya van 2 televidentes que preguntan por lo mismo. ¿Qué pasa con los institutos especializados, digamos, como los de inglés? Tendría que evaluar la competencia que tiene el Ministerio de Educación en relación a esas instituciones. Porque aquí de lo que se trata es que no existan congregaciones, no se produzca la aglomeración de gente y esto a su vez, digamos, haga que la posibilidad de que el coronavirus, ¿no?, salte en alguna persona, sea mitigado, ¿no? En ese caso tendría que haber un tenor especial en alguna en el mismo decreto o añadir alguna cláusula, alguna adenda o algo por el estilo para que esto se entienda muy claro, ¿no? Sí, sin duda. Acá es una medida de salud pública. Todas las evidencias señalan que hay en este virus no es perjudicial para los niños y niñas, pero los niños y niñas son transmisores y pueden estar en relación con personas que pueden ser más vulnerables que ellos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reducir esa posibilidad, ¿no?, con medidas de esta naturaleza. Y por otra parte también señalar que no es únicamente una responsabilidad del Estado, del Ejecutivo, sino también de los papás, de las mamás, ¿no? Si los niños se quedan en la casa, evitar, por ejemplo, si están resfriados, que tengan mucha cercanía con los abuelos y las abuelas, ¿no? Ahí hay una tarea más del hogar mismo que del propio Ejecutivo, ¿no? Aquí una persona habla por los profesores y señala, ¿no? Por ejemplo, si se trata de recuperar clases y los profesores, porque están siguiendo la entrevista y están escuchando sus respuestas, si los profesores van a asistir y luego van a hacer recuperar las clases, ¿no estarían trabajando doble? Es lo que están preguntando. La asistencia es para los colegios públicos. En los colegios públicos va a haber una recalendarización, ¿no? Ese es un escenario distinto, ¿no? El plan de recuperación es para los colegios privados que ya han iniciado clases y hay una suspensión ahí, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un acuerdo entre la institución educativa, los docentes. La finalidad acá es que los niños y niñas no se vean perjudicados en su aprendizaje, ¿no? Ese es el objetivo principal, en un contexto distinto, donde por un tema de salud pública no pueden juntarse todos en el colegio, pero acá hay un fin superior, ¿no?, que es la salud pública, y otro fin superior, y es que los niños no dejen de aprender lo que siempre deben estar aprendiendo, ¿no? Entonces hay que cambiar la modalidad, ¿no?, en el caso de estos privados que han suspendido sus clases, y pensar en cómo se van a recuperar las mismas, ¿no? E-Salud, un segundo ministro de Salud, trasladó de una clínica privada a un circuito aislado de atención del Hospital Rebagliati a un paciente grave que ha dado positivo para COVID-19. El paciente presenta un cuadro de infección respiratoria aguda grave, una neumonía atípica, según un informe de una clínica privada ubicada en Chorrillos. Asimismo, su condición es delicada y de pronóstico reservado. E-Salud recibió esta tarde el informe médico de una clínica privada ubicada en Chorrillos que da cuenta de un paciente adulto hospitalizado en sus instalaciones
con sintomatología para coronavirus, quien pasó por la prueba del hisopado. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, comunicó que el resultado de la prueba arrojó positivo. El equipo multidisciplinario que lo evalúa da cuenta de salud a través de un comunicado. Informó que el paciente se encuentra en estado vulnerable al presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía típica, y se encuentra delicado por sus antecedentes de salud. Conocida la situación del paciente, dice Salud, y tras recibir el informe de la clínica, Salud dispuso su internamiento en el Hospital Rebagliati, donde se han instalado nuevas áreas externas para atención de casos sospechosos y confirmados de esta enfermedad. Es un comunicado que acaba de emitir Salud jueves 12 de marzo, dice aquí, están adelantándose, no es el miércoles 11 de marzo, el día de hoy. Ministro, una consulta. ¿Cuál es la trama que está llevando a cabo el gobierno? Es decir, ¿cómo el gobierno se está informando con respecto al coronavirus? Está pidiendo asesorías, el Ministerio de Salud da la información, se reúnen ustedes en bloque, porque a la mañana salieron ustedes, el presidente Vizcarra, usted, la ministra de Economía, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ustedes toman decisiones y con qué clase de información? El ente rector de la salud pública es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud es la institución que da la información vinculada a este problema, ¿no? Nosotros hemos tenido varias reuniones con la ministra de Salud. El presidente ha convocado a unas 3, 4 reuniones en los últimos 4 o 5 días vinculado a este tema. Ha habido mucha coordinación, mucha reflexión. Hay consultas expertos, el Ministerio de Salud tiene su equipo de expertos. Nosotros en el Ministerio de Educación hemos hecho una reunión de expertos hoy día con el representante de la OPS, el doctor Gotuso y otros especialistas en materia de salud pública para que nos ayuden a pensar en este nuevo fenómeno. Y también leemos las evidencias, ¿no?, de los estudios internacionales. El problema es que las evidencias no son muy contundentes, ¿no? Entonces hay diferentes aproximaciones. Pero sí todas coinciden en que las medidas que son proactivas y no reactivas, como estas, tienen un impacto mayor en que no se propague tanto el virus, ¿no? Ajá, a ver, otra vez, vuelve a preguntar un televidente desde Cajamarca. Dice, en mi caso el Centro de Idiomas pertenece a la Universidad Nacional de Cajamarca. Queremos saber si también se suspenderán las labores. Ese es un tema de la universidad, ¿no? La universidad, si suspende sus actividades educativas, la suspende para todas las actividades académicas que tiene, ¿no? Justamente las noticias van en desarrollo, ministro. Se acaba de publicar un decreto supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. Que la Organización Mundial de la Salud ha calificado con fecha de hoy el brote del coronavirus como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea, que los artículos 7 y 9 de la Constitución señalan que todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Ejecutivo normar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla. Y finalmente lo que se está dando cuenta aquí contempla que la autoridad de salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y propagación de enfermedades transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas dentro del territorio quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas bajo sanción. Sanción, eso es lo que hay que tener en cuenta, y hay que remarcar aquí que todavía hasta esta hora hay colegios que no están acatando la disposición del gobierno. Hay colegios que se resisten a ello. Sería bueno, ministro, recalcar cuál va a ser la sanción, porque siguen saltando preguntas de la gente. Este es un tema que va, digamos, es una forma incluso atípica de hacer las mismas entrevistas. Las preguntas van llegando una después de la otra. En el caso de que un colegio mañana reciba e insista con que vayan alumnos a clase, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál va a ser la sanción? Se inicia una supervisión inmediatamente y se da un proceso sancionador. Ahora, son 54.000 locales escolares, ¿no? A nivel nacional yo he escuchado de 2 o 3 casos.
Creo en ese sentido que no sé si hay más, ¿no? Las noticias van cambiando, pero en todo caso, para mí la noticia principal es que la mayoría de instituciones educativas están acatando la medida, ¿no? Creo que esa es la noticia positiva y que creo que es importante en la medida en que, como ya se ha señalado, esto es una situación de una emergencia en la que todos tenemos que contribuir, ¿no? Dice este decreto, y sería bueno aquí dejar claras algunas cosas, que se está declarando una emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días. Y las clases están anunciadas para el 30 de marzo. Es mucho menos de 90 días. Sí. ¿Esta declaratoria de emergencia sanitaria eventualmente incluiría a los colegios? La medida de suspensión y de postergación es hasta el 30 de marzo, ¿no? Vamos a evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan luego de ese momento, ¿no? Pero es posible entonces que esto, de acuerdo al decreto que acaba de salir, 90 días estamos hablando de muchísimo más tiempo. Claro, en realidad, nuevamente, ¿no? Este es una enfermedad, un virus que hay que seguir de forma muy cercana, ¿no? Hay que construir las evidencias que hay que construir y tomar las decisiones sobre la base de la evidencia. Nosotros, más allá de la decisión que vayamos a tomar, sí estamos trabajando ya con expertos, estamos trabajando con aliados, con nuestros propios equipos, diseñando una estrategia no presencial para atender, para que las clases continúen si es que se da una posible nueva situación, ¿no? No está, digamos, negado de plano que eso ocurra. O sea, no se descarta que pueda haber una nueva postergación. Las evidencias son las que tenemos que seguir, ¿no? Ahorita la apuesta es que con esta medida, que es una medida proactiva, no tengamos que llegar a esa situación. Pero más allá de eso, estamos tomando todas las precauciones, estamos diseñando documentos, estamos diseñando estrategias, estamos conversando con gente para poder tener una respuesta si es que esa situación se presenta, ¿no? Una pregunta más, la del estribo. Dice que que le pregunte si usted garantiza que todos nuestros colegios cuentan con servicios básicos en estado óptimo, agua potable para empezar, y qué medidas se están tomando en las zonas del dengue. Bueno, yo vuelvo a decir, yo no he dicho en ningún momento que nuestras instituciones educativas están muy bien preparadas en materia de, por ejemplo, contar con agua potable. Ese es un problema estructural que estamos tratando de mitigarlo con estas soluciones que estamos proponiendo vinculados, por ejemplo, a estos kits, a la posibilidad de comprar agua con cisternas. Y el dengue sí es algo que nosotros hemos venido siguiendo desde su primera aparición. Ahí tenemos mucho trabajo de capacitación, tenemos iniciativas de fumigación. Hay que explicarle a la comunidad educativa la importancia de fumigar, y al mismo tiempo también los kits están habilitados para que en las zonas de dengue tengan escobillas y tengan los materiales para poder frenar también ese problema, que ciertamente también es otro asunto de salud pública, ¿no? Ministro, muchas gracias por las respuestas. Creo que hemos cubierto la mayor cantidad de interrogantes de nuestro público y también las que teníamos nosotros aquí, las que tenían Mabel y Renato. Muchas gracias por haber venido y vamos seguramente a requerir de sus respuestas prontamente. Sí, y bueno, hacer una invocación a la calma, a que nos apoyen en esta tarea que es una tarea ciudadana y que nos debe comprometer a todos, ¿no? Martín Benavides, ministro de Educación, con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con la historiadora Carmen Maqueboy. En tiempos de coronavirus, nada está dicho.